como usted está viendo ahí, se refiere a la relación de la periodoncia con la odontología de restauración y con la rehabilitación oral. Seguramente ya se irán incorporando sus compañeros también. Los quiero recomendar que cuando se nos concluya el tiempo del Zoom, inmediatamente vuelven a ingresar con el mismo enlace, o sea, con el mismo link, para hasta que luego continuemos el tratamiento del tema. Entonces, acá, ¿qué es lo que decimos inicialmente? Que la salud periodontal es una condición absolutamente indispensable para cualquier tratamiento. No es porque sea yo el periodoncista, en fin, sino, ustedes saben, si hay una caries, por decir, necesariamente siempre se debe realizar al desfocalizar todo lo que hay en boca, y eso mediante la periodoncia. Para hacer una exodoncia, para cualquier acto al respecto de nuestra rama. Para lograr los objetivos terapéuticos se debe tratar y controlar la infección periodontal activa y toda patología presente antes de iniciar la odontología restaurativa, estética, de implantes, etc. Entonces, previo a todos estos tratamientos se debe pasar el paciente por siquiera mínimamente una profilaxis, si no es una tractectomía, etc. Para esto, los márgenes gingivales estables, o sea, cuando ya hemos hecho el tratamiento periodontal, los márgenes, lógicamente, van a estar completamente saludables y ahí lo que se logra el resultado son restauraciones predecibles. Nosotros queremos hacer, por decir, una obturación compuesta que esté llegando al margen, etcétera. Tenemos que tener necesariamente sano nuestra encía, nuestro periodonto. Igualmente para procedimientos estéticos, si nosotros tenemos que hacer una cirugía, por decir, una cirugía periodontal, antes debemos tener siempre las encías, los márgenes gingivales estables. La encía adherida, la encía libre, la mucosa bucal, etcétera, ¿no? Entonces, la mucosa gingival, perdón. Después, no se logra el éxito de los procedimientos estéticos y de implantes sin procedimientos periodontales. Seguimos reiterando esta situación. Debemos hacerla porque es muy necesaria, es muy importante y se debe tomar siempre como un requisito previo a cualquier tratamiento. La preparación del periodonto para la odontología restaurativa se divide en dos fases. Ustedes saben que llevamos incluso en nuestros temas cómo se realiza nuestro tratamiento. Primero, el control de la infección periodontal. Si tenemos simplemente una gingivitis, esas encías están inflamadas, entonces debemos hacer desaparecer esa inflamación mediante ¿qué? Simplemente con un tratamiento no quirúrgico. En clínica nosotros realizamos la remoción de irritantes locales, etcétera, y nuestra inflamación estará controlada. Y si se diera el caso, no logramos controlar esta inflamación en clínica, entonces ya programaremos un acto quirúrgico. A eso se refiere eso como una fase. Y segunda fase sería una preprotésica. Cuando ya tenemos preparado al paciente para realizar una prótesis, entonces tenemos que realizar nuevamente nuestra cirugía preprotésica. En esos casos, entonces, estamos haciendo énfasis en esta situación de las dos fases de nuestra atención periodontal. La secuencia del tratamiento en la preparación del periodonto para la odontología restaurativa. Aquí tenemos, entonces está indicando, como ustedes están viendo ahí, el control de la enfermedad activa. Lo que les he dicho inicialmente, tenemos que controlar inicialmente cualquier problema periodontal inicialmente para tratar luego a pasar cualquier otra atención que debemos hacer. Como odontólogos generales, si el paciente viene, por decir, para una obturación, entonces vemos nosotros no directamente nos vamos a la obturación. ¿Por qué? Por decir, en una pieza anterior tenemos que poner una resina. Si vemos que hay una gingivitis, ya sea una moderada, donde hay un leve sangrado, etcétera, vamos a hacerle el tratamiento, vamos a hacer la obturación, el paciente dice, he venido para esto, entonces nosotros estamos en la obligación de guiarle, no por cobrarle más, pero guiarle. Nosotros vamos a hacer primero la limpieza como paso previo para evitarnos que el sangrado nos vaya a ocasionar estéticamente un problema en el material restaurativo que le vamos a poner. O sea, debemos tomar siempre esa situación prioritaria. Tratamiento de emergencias. Ahí, por decir,
un absceso. Entonces, no directamente podemos decir, el paciente viene por decir, me duele esto. Vemos, la causa es un absceso periodontal, digamos. Entonces, tenemos que hacer le explicaremos al paciente, tiene usted toda esta boca, esto necesita una limpieza, etcétera, pero la emergencia es primero. Hacemos el drenaje y si se diera el caso, tal vez alguna exodoncia, una exodoncia que no tenga lugar y que esté siendo motivo de problema del paciente, le indicamos, esto lamentablemente ya no tiene cura, pues vamos a tener que eliminarlo. Luego, las instrucciones de higiene oral. Les reitero, si vemos el paciente no tiene un buen control de placa, un buen control de biopelícula, entonces estamos en la obligación nosotros de indicarle al paciente. Le vamos a instruir, usted tiene que mantener esto porque el tratamiento que le vamos a realizar nos va a fracasar. Y eso ya no es culpa nuestra, sino del paciente. Debemos explicarle en forma bien sutil, decirle, no, usted tiene que realizar esta su higiene bucal, aprovechar de indicarle la técnica que tiene que utilizar, por decir, en un caso de que no haya recesión, en un caso que haya recesión, etcétera, la técnica adecuada, la técnica precisa, y el paciente va a tener mucha más recepción. Les he indicado siempre que inicialmente en el paciente debemos tratar de hacerle amigo, tenemos que tratar de que el paciente de esa manera sea receptivo. Entonces, con esa recepción que él tenga, nosotros con confianza ya podemos seguir con nuestras indicaciones que debemos realizar. Luego ya, el raspado y alisado radicular. Todo eso le hemos mostrado al paciente, le hemos motivado, hemos hecho un revelado de placa, etcétera. Entonces, objetivamente le hemos mostrado qué es lo que tiene y qué es de lo que debemos eliminar. Entonces, programamos ya nuestro raspado y alisado radicular. Luego de esto ya se realiza una reevaluación y si se diera el caso, en casos de que ya no se pueda, por decir, bolsas profundas de más de 5 milímetros, ya son irreversibles, entonces ahí al paciente le diremos, esto está mejor, pero requiere este tratamiento. Lo vamos a hacer esto de una forma, siempre decir, es una cirugía pequeña, sencilla, etcétera, porque al paciente cuando se le dice, vamos a hacer esto en quirófano, el paciente se asusta un poco. El solo hecho de escuchar decir quirófano, el paciente se asusta y se pone ya un poco reacio, etcétera. Esas cositas hay que evitarlas. Y simplemente lo hacemos con el trato que estamos haciendo al paciente. Les reitero, hemos logrado su amistad, hemos logrado motivarlo, etcétera. Él nos va a ser mucho más receptivo. Luego, el tratamiento ortodóntico complementario. Si se diera el caso, si sería necesario indicarle, usted necesita esto está causando esta cosa, etcétera, de acuerdo al caso, que veamos qué es lo que está ocasionando esa mala alineación o mala mordida, etcétera. Entonces le explicamos y les recomendamos para que vaya al respectivo especialista. La cirugía preprotésica que hacíamos mención al inicio. El tratamiento de problemas mucogingivales. Este tratamiento, por decir, en el paciente requiere, ¿cómo les diría? Digamos, se tiene que hacer una prótesis en la arcada superior, el sextante 2. Ahí generalmente es donde se pierde más y la estética hay que ver mucho en este caso. Se tiene que hacer una prótesis fija, por decir, de canino a canino, pero vemos que le está faltando la encía, por decir, en el grosor o en la altura. Entonces nosotros planificaremos esto, porque si le ponemos una prótesis fija, tendría que ponerse tal vez con dientes muy largos o dientes muy anchos, etcétera. Estéticamente no corresponde, pues estamos hablando de una situación anterior. Entonces ahí estaríamos programando una cirugía mucogingival. Hacemos simplemente un colgajo, meter ahí dentro del colgajo un injerto libre subepitelial, si es necesario para la altura o si es necesario para la anchura, como les digo. Incluso a veces sea necesario hacer injerto óseo, en fin, debemos planificarlo y explicarle al paciente para que quede bien su cirugía, su restauración protésica. Entonces, la cirugía preprotésica es muy importante. Entonces, conservación de la morfología del reborde después de una extracción dental. ¿A qué se refiere esto? Cuando se hace una exodoncia, antes lamentablemente lo que indicaban los cirujanos, hacer la exodoncia, presionar fuerte para que cierre el alveolo, etcétera, cosa que actualmente no debemos hacer. Preservar como se preserva, hacemos la exodoncia, un buen raspado del alveolo, etcétera,
con curetas y bien realizado, y ahí podemos colocar injerto óseo, que no es nada complicado, y conservamos de esa manera la morfología del reborde alveolar. Esto con el objetivo posterior de restauraciones protésicas. Luego, procedimientos de alargamiento coronario. En este caso, ¿qué se hace? Por decir, el paciente viene, hablemos siempre de esta zona más visible, la zona del sextante 2, de canino a canino superior. Vemos el paciente puede decir, estas mis coronas se ven muy cortas, muy chatas. Entonces hacemos nuestro examen con periodontómetro y vemos que es un alargamiento, entonces simplemente una gingivectomía, un alargamiento de corona nada más. O si tal vez sea necesario el alargamiento en otros casos en los que haya que hacer una restauración subgingival, los previos nuestros exámenes, radiografía periapical, simplemente el examen clínico que hacemos, y vemos que el problema va más allá del subgingival. Entonces, en esos casos, el que obture el operador no va a tener que hacer una obturación directamente ahí. Lo que nos hace, nos refiere, nosotros les haremos el alargamiento necesario, el alargamiento de corona, empleando en este caso, si se diera el caso, la osteotomía pequeña, leve, y la reposición de colgajo. Y ahí sí se lo devolvemos al paciente, a su médico, a su odontólogo tratante, y él ya se encargará de hacerle la restauración. Y les digo, como si nosotros somos como profesionales odontólogos generales, podemos realizarlo también en nuestra consulta de esa misma manera. La reconstrucción del reborde alveolar, lo que les decía, si es que hay necesidad de hacer un injerto óseo, tal vez cuando ha perdido mucho hueso, ya sea por la enfermedad periodontal o ya sea por la exodoncia traumática, etcétera, nosotros tenemos nomás que reconstruir el alveolo. O en casos inferiores, mayormente digamos que el paciente es portador de una prótesis, esa prótesis a la larga le ha provocado reabsorción ósea, resorción ósea, entonces ahí tenemos que planificar una reconstrucción del reborde alveolar. Se recomienda siempre por lo menos 2 meses para la cicatrización de procedimientos de injerto blando. Entonces, en estos casos, cuando se hace la cirugía, por decir, de un ensanchamiento o un alargamiento de la parte del reborde alveolar, simplemente hemos hecho con tejido blando, entonces nosotros le devolveremos a su protesista, a su especialista, le devolveremos, pero indicándole que 2 meses previos recién para la restauración que debe realizar el respectivo tratante. Entonces, para la restauración tiene que esperar 2 meses para la cicatrización. En procedimientos de alargamiento de corona, se realizan para brindar una forma de retención dental, lo que les indicaba hace rato. Vemos, por ejemplo, que hay necesidad de hacer una prótesis fija, por decir una corona, entonces nosotros vamos a tener que hacer alargamiento de tal manera que permita la preparación dental apropiada. Entonces, para esto tenemos nosotros que hacer el alargamiento respectivo y esperar un tiempo para que el protesista le tome sus impresiones, etcétera, y la colocación de los márgenes restaurativos. Mayormente lo que se sugiere siempre es hacer una restauración previa, provisional, para que también la cicatrización del tejido de protección sea mucho más armoniosa, más estética. Además, ajustar los niveles gingivales con propósitos cosméticos. Debemos tomar en cuenta siempre que la situación estética y la funcional van de la mano. Entonces, a eso se refiere esta parte en los alargamientos coronarios. Además, es importante que en la cirugía del alargamiento se conserve el ancho biológico, el espacio biológico. Ustedes conocen bien esto del espacio biológico, es muy importante. ¿Qué es el espacio biológico? Está comprendido entre el epitelio de unión que está insertado normalmente en el límite melocementario, en este caso en el cemento, y después el tejido conjuntivo, la inserción también a este nivel del cemento radicular. Entonces, a eso se refiere esto, que se debe conservar, se debe preservar, se debe proteger siempre esta parte del espacio biológico. Se recomienda que haya por lo menos 3 milímetros desde aquí entre el margen gingival y la cresta ósea.
o sea, nosotros en una radiografía vemos a qué nivel está la cresta, calculando con nuestro examen clínico, vemos a qué nivel está el margen gingival, y de ahí se debe tener mínimamente unos 3 milímetros entre esta distancia del margen gingival y la cresta ósea. ¿Para esto para qué? Con el objeto de que proteger al espacio biológico. Entonces, con esos 3 milímetros, el restaurador podrá trabajar tranquilamente sin lesionar, sin lacerar, sin ocasionar problemas posteriores por el espacio biológico. Cuando se coloca la restauración, tiene que entrar un medio milímetro exactamente, no más, un medio milímetro dentro del surco gingival. Si el surco gingival mide generalmente 1 milímetro, el restaurador tiene la oportunidad simplemente de medio milímetro de poner debajo del margen de la encía libre. Entonces, si va más allá, ya estaríamos poniendo en riesgo el espacio biológico. Aquí tienen ustedes un cuadro muy didáctico. Estamos viendo acá, bueno, aquí claramente está indicando 0,90 milímetros, 1,7, en fin. Estamos viendo acá el surco gingival del margen al límite amelocementario. Esto más o menos tiene que medir 1 milímetro. Aquí está indicando 0,69, pero bueno, ustedes saben que eso es lo ideal, ¿no? Tener microscópicamente prácticamente. Nosotros no vamos a poder medir 0,79, pero calculamos en forma grosera, digamos, pero 1 milímetro. 1 milímetro es lo adecuado. 1 milímetro del surco gingival. Estamos viendo que el epitelio de unión, este epitelio de unión que está apoyado, insertado en el cemento radicular, también tiene que medir 1 milímetro. Ya tenemos 2 milímetros. Y finalmente, esta inserción que tiene el tejido conectivo, este tejido conectivo con el cemento, también 8 milímetros. Entonces estaríamos hablando de 1, 2, 3 milímetros aproximadamente, de tal manera que este sería el espacio biológico de 2 milímetros. Estamos viendo ya acá, tenemos la cresta alveolar, el ligamento periodontal, el cemento, etc. Entonces, estas inserciones del tejido conjuntivo al cemento, del tejido conjuntivo al cemento, entonces constituyen la parte juntamente con él, la inserción del epitelio de unión. Este es el ancho biológico, este es el espacio biológico. Ya desde acá ya son las inserciones del tejido duro al tejido duro. Entonces ya este es el periodonto de inserción. Acá estamos hablando del periodonto de protección. Yéndonos a este otro cuadro, acá vemos las mismas medidas, están indicadas acá. Hemos dicho 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, hemos indicado, no en forma grosera, pero eso es lo más adecuado. Acá ya tenemos una restauración. Había acá, por decir, una caries, supongamos una caries. El restaurador hace su limpieza de caries y tiene simplemente la opción de entrar hasta medio milímetro en el surco gingival. Hasta acá simplemente todo esto que está marcado con las rayas sería la restauración. Si el restaurador se entra más adentro, ya pone en riesgo este espacio biológico con las consecuencias posteriores que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esta continuidad también tiene que ser dada especialmente en forma totalmente rigurosa y estricta. Entonces, como está indicando acá en la figura 65.7, se ha estimado que el ancho biológico es casi 2 milímetros y debe hacer un esfuerzo por conservar su integridad. En esta otra está diciendo la colocación del margen restaurador es a 1 medio milímetro en el surco que permite el mantenimiento del ancho biológico. Aquí vemos estos casos. Por ejemplo, en este caso, un tejido blando es más de 3 milímetros. Hemos indicado en el caso que esto tiene que ser de acá del margen a la cresta, hemos dicho que tiene que ser 3 milímetros aproximadamente. Pero puede haber que acá el surco esté más adentro y este margen esté más arriba. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para los 5 milímetros o para los 3 milímetros? Perdón, eliminar estos 2 milímetros de exceso con una simple gingivectomía, un alargamiento de corona. Eliminamos y lo conservamos los 3 milímetros necesarios que necesitamos para que el restaurador haga su trabajo adecuado. Ahí dice, por ejemplo, un tejido blando de más de 3 milímetros entre el hueso y el margen gingival con una encía insertada adecuada. La inserción de esta encía es muy adecuada en
en esta zona del cemento radicular, entonces permite el alargamiento coronal simplemente por medio de una gingivectomía, nada más. Tejido blando eliminamos y listo. Ahora, en esta otra imagen, ustedes están viendo esta situación. Aunque la inflamación gingival alrededor de las coronas puede tener varias causas, se puede pensar siempre que ha habido acá invasión del espacio biológico. También de una restauración estéticamente muy buena, seguramente cuando recién se le acusa ha debido estar muy conforme el paciente, pero al pasar de los días, esta situación, que pone en riesgo toda la pieza que hasta incluso puede ser perdida. Entonces, esto es lo que se debe evitar. Por eso les decía que cuando se hace la restauración, tiene que tener también la continuidad, que no tiene que ser sobreextendida, no tiene que tener un hombro para la acumulación de la biopelícula, la placa bacteriana. Este es a la inversa del anterior. Nosotros tenemos acá una altura de 2 milímetros entre la cresta ósea y el margen gingival, el reborde. Estamos viendo 2 milímetros. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Acá ya estamos pensando en recuperar los 3 milímetros que requiere en este caso, digamos, el protesista para una prótesis fija o una restauración de operatoria, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya acá vamos a tener que sacrificar 1 milímetro de hueso. Siempre tenemos que tomar en cuenta el largo de la raíz, etcétera, con radiográficamente previos exámenes. Entonces, planificamos. Este dibujo, claro, ustedes están viendo raíces enanas, pero tómenlo como tal. Seguramente al ensancharse se ha hecho un poco esto. Pero bueno, ahí como dice, con un tejido blando de menos de 3 milímetros entre el hueso y el margen gingival o una encía insertada que no es adecuada, se requiere un procedimiento de colgajo y nuevo contornado óseo para el alargamiento. En el anterior hemos dicho que se hace simplemente una gingivectomía, pero en este caso estamos viendo, tenemos que levantar el colgajito y una osteotomía. Una osteotomía de tal manera que este milímetro que estamos bajando, 1 milímetro, ya nos haga que recuperemos los 3 milímetros respectivos que se requieren. Ahí tenemos lo que hemos indicado. El milímetro, perdón, siempre por lo menos 1 milímetro para la estructura dental, para la colocación y retención de margen. Entonces, se tiene que tener este milímetro que está indicando acá y tenemos que tener los 3 milímetros que hemos indicado en los anteriores cuadros, de la cresta del margen a la cresta. Entonces, estamos viendo acá, estamos sumando los 4 milímetros porque acá tenemos 1 milímetro sobre el cual el operador, el restaurador, puede realizar el trabajo. En el caso de caries o fractura, se debe proporcionar por lo menos 1 milímetro de estructura dental sólida por encima del margen gingival. A esto estamos hablando. Si hubiese una caries, entonces tenemos que darle siempre un margen de 1 milímetro para la restauración, para que el operador no se introduzca en las proximidades del ancho biológico. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar muy en cuenta para las respectivas restauraciones. Aquí tenemos las indicaciones del alargamiento. Lo que hemos visto al último se trata de alargamiento coronario. Entonces, si quirúrgicamente, ¿para qué se hace esto? Cuando se indica, cuando hay caries o fracturas subgingivales. Eso lo he indicado en ese otro cuadrito. Entonces, si hay una caries cerca a la encía, al margen gingival, entonces, lamentablemente, tenemos que pensar nomás en un alargamiento coronario, ya sea de tejido blando simplemente o haciendo una osteotomía. Entonces, en ese caso estaría indicada el alargamiento coronario. Hemos indicado que tiene que tener siquiera 1 milímetro el restaurador a disposición para realizar su trabajo. El alargamiento clínico, otra indicación coronal tan inadecuada para la retención. Cuando hay entonces se tiene que hacer una restauración, digamos, tiene que tener siempre la retención. Entonces, para eso se hace que se tiene que exponer siquiera 1 milímetro de tejido duro libre para el restaurador. A eso se refiere esta situación que la hemos visto en esta anterior parte. Estamos hablando de esto. Esto tiene que tener siempre el restaurador para lo que se está indicando en este alargamiento. Luego, las alturas gingivales desiguales o no estéticas. En esos casos también se tiene que hacer el alargamiento coronal,
supongamos que los centrales estén muy hacia apical y en cambio los laterales están muy a coronal, entonces estéticamente tenemos que darle nomás una cosmética a la encía y darle su armonía entre ambas, entre todos los incisivos, entre los caninos, etc. Principalmente esto de las estéticas se aplica en las zonas de los sextantes 2 y 5. Las contraindicaciones, todo lo que va en contra de lo que se debe hacer el alargamiento, la cirugía crea un resultado que no es estético. Todo lo contrario de esta última que estamos mencionando, acá hay alturas desiguales y nosotros no podemos ir a hacer lo que estamos indicando acá, no podemos ir a hacer esto. Entonces estaría contraindicada una cirugía que crea un resultado que no es estético. Siempre nosotros tenemos que pensar tanto en lo funcional como lo estético, y principalmente en las piezas anteriores, superiores e inferiores. Caries o fractura profunda que requiera una extracción ósea excesiva en los dientes contiguos. Les decía, cuando hay el alargamiento coronario, cuando tenemos que hacer ya con levantamiento de colgajo y osteotomía, tenemos que entrar 1 milímetro, hemos indicado en el anterior. Pero si esta fractura o esta caries está muy profunda y tenemos que hacer nomás la osteotomía, tenemos que hacer el colgajo, etcétera. Pero si es que esta osteotomía está afectando a las piezas vecinas, por decir de un premolar a un molar, entonces estaría contraindicada la osteotomía en esas zonas. En esos casos hay que ver otro recurso en vez del alargamiento coronario. Luego, diente en un riesgo restaurativo deficiente. Si es que es un diente restaurativo deficiente, no debemos hacer esta situación. Me indican que tenemos 10 minutos, entonces, por favor, cuando concluya el tiempo que nos dé el Zoom, entran nuevamente con el mismo enlace. Continuaremos, apuraremos un poquito. Acá está lo que les decía, estamos en una pieza superior. El tejido conectivo 1 milímetro, el epitelio tineal 1 milímetro y el surco gingival 1 milímetro. Esos son los 3 milímetros, que es lo más aconsejable, lo normal, lo natural que debemos tener. En este otro caso, estamos viendo una situación en que a ver, le daremos lectura a esto primero, por favor. Ancho biológico promedio en seres humanos. Inserción de tejido conectivo 1 milímetro de altura, inserción de epitelio de unión 1 milímetro de altura, profundidad del surco 1 milímetro. La inserción del tejido conjuntivo combinada con la inserción del epitelio de unión es el ancho biológico. Estamos hablando de esta situación, que la estaría reiterando esta situación, ¿no? Aquí tenemos una restauración. Ustedes pueden ver la restauración. Ramificaciones de una violación del ancho biológico. Aquí se entró más profundamente, se entró ya sin respetar lo que hemos indicado todo lo anterior. Esta es una prótesis fija removible. Entonces, ¿qué pasó? Se entró acá y los resultados que siguen. En la superficie mesial de este incisivo central izquierdo no se ha perdido el hueso, pero hay inflamación. El hueso todavía se está conservando, pero este proceso inflamatorio, que al pasar del tiempo seguramente vaya a ocasionar la restauración, la resorción ósea de esta zona. En cambio, en esta distal de este incisivo al izquierdo, la pérdida ósea es evidente. Ustedes están viendo cómo ha perdido hueso, aunque se haya restablecido el ancho biológico. El organismo ha hecho su defensa, entonces, ¿qué ha hecho? Que este espacio biológico que debía estar por acá ha migrado. La restauración la han hecho invadiendo el espacio biológico y el espacio biológico ha migrado apicalmente y para defender, pero ya a expensas de una pérdida ósea. En esto todavía está previo, pero acá ya está avanzado. Eso es lo que se quiere evitar con la preservación del ancho biológico. Aquí estamos viendo nuevamente 2 milímetros. Este espacio del tejido conjuntivo es 2 milímetros, o sea, más grande que el anterior. Y este tejido de unión, el epitelio de unión 1 y el surco 1, aquí ya tendríamos unos 4 milímetros. Existen posibles variantes en el ancho biológico. Pueden variar las inserciones de tejido conjuntivo y del epitelio de unión. O sea, este epitelio de unión también puede a veces ser así, de unos 2 milímetros, igual que esto.
de altura, la del epitelio de unión de 1 milímetro de altura, la profundidad del surco milímetro, lo que da los 4 milímetros que estamos indicando. Entonces, sin embargo, el ancho biológico es de 3 milímetros. Esto está indicando acá. En lo que hemos visto, lo normal aconsejable son 2 milímetros, de acá a acá. En cambio, acá ya son 3 milímetros. Entonces, tampoco es contraproducente, pero existe esa posibilidad. En esta otra figura, de un paciente que se fracturó el incisivo central izquierdo en un accidente hace 12 meses y se restauró en el momento. Seguramente esto quedó hermoso, quedó bonito, el paciente quedó conforme porque del accidente que haya perdido una fractura, etcétera, se le hizo este trabajo muy bonito, muy elegante. Pero lamentablemente esta estética inicial que es también como ocasionó. Lo que ha ocasionado es seguramente el espacio biológico ha sido violado, entonces las secuelas son estas. Y les reitero, esto puede ir reabsorbiendo más y tal vez hasta la pérdida del tejido de la pieza dentaria. Aquí las cirugías preprotésicas. También ustedes ahí. Cirugía periodontal a colgajo, lo que les decía. Cuando hacemos la limpieza, cuando hacemos la remoción de irritantes locales, tenemos ya un tejido sano, limpio, pero tenemos un defecto periodontal, un defecto óseo que tiene que ser corregido, entonces ahí se hace un colgajo. Al hacer el colgajo ya podemos ver los defectos óseos, los acumulación de tal vez de cálculos tenaces profundamente, entonces actuar ahí a cielo abierto y estamos nosotros en la condición ya de tratar esta pieza en forma ya a simple vista, a cielo abierto. Luego la hemisección, también de acá una pieza multiradicular ha tenido que ser eliminada, seguramente ya no tenía salvación la otra raíz, entonces la hemisección de la pieza y queda la raíz que esté bien para la restauración respectiva con una prótesis fija, etc. Las técnicas de resección radicular, este es un triradicular, entonces por ejemplo en este, una raíz vestibular, por decir, mesiovestibular, la endodoncia respectiva, la sección y la sección radicular y la eliminación de esta raíz. Entonces la pieza puede quedar íntegra ya, pero sobre dos raíces, habiendo sacado una. En este caso era un biradicular, entonces la una perdió, por eso se llama hemisección. En cambio esto es la sección cuando tenemos más de dos raíces. El alargamiento coronario que hemos indicado, en el caso están viendo ustedes cómo estas piecitas que podrían tratarse como si fueran ya para exodoncia, pero al estudio radiográfico vemos que tiene buenas raíces, entonces planificamos simplemente su alargamiento coronario. En este caso, siempre para el restablecimiento del espacio biológico. Todos estos tratamientos debemos hacer para preservar el espacio biológico. Finalmente, la tunelización en piezas multiradiculares, donde todavía esta raíz puede ser que todavía se puede preservar, entonces, ¿qué se hace? Tal vez si es necesario una osteotomía pequeña, la reposición de colgajo y dejarlo como túnel esto para que el paciente pueda limpiar, como se está viendo en esta figura, con cepillos interdentarios. A eso se refiere esta situación. Ahora la cirugía estética. En la cirugía estética, lo que les decía, el engrosamiento del área edéntulo. Aquí vemos, por ejemplo, cuando se hace la exodoncia, tal vez esta parte vestibular haya quedado invaginada, haya colapsado el tejido gingival, el periodonto de protección. Entonces, para hacer la restauración en esta zona anterior, va a ser totalmente antiestético. Entonces, previa a la restauración, lo que se hace, preservar el espacio biológico de las que van a servir de pilares, y acá un colgajo, levantamos el colgajo, colocamos ahí el injerto gingival, subepitelial, reposición de colgajo, luego esperar la cicatrización para la cirugía de restauración. Siempre se debe hacer, en estos casos, unas prótesis parciales que nos va a modelar, prótesis provisionales, diré, que nos va a ayudar a modelar la encía para cuando tengamos que poner la restauración definitiva. Estamos hablando de la corrección de la anchura, de la altura. Acá ustedes están viendo cómo acá falta encía. Entonces, acá necesitamos que esto quede bien, como estamos viendo luego de la cirugía.
Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo que el caso anterior, un área edéntula, en lugar de ensanchar esta encía, lo que hacemos es colocar en el reborde y levantar la encía. Lógicamente, la reposición del colgajo tendrá que ser cubriendo nuestro injerto y lograr que esto no haya esta situación antiestética y además donde puede hacer nido para la biopelícula, para la placa bacteriana. Entonces, eso es lo que se logró con la conformación de la provisional y ahí ya se restaura con la definitiva. Tenemos ya un caso bien definido. Luego, la preservación de la cresta del... Hacemos una exodoncia, como este caso, para preservar la altura. ¿Qué se hace? Simplemente una buena limpieza, un alzarte completamente aséptico el alveolo, un rellenado del tejido con injerto óseo, reposición de colgajo y sutura. Entonces, con eso nosotros estamos preservando la cresta ósea con injerto de óseo para una posterior restauración. A eso se refiere esta parte de la preservación de la cresta ósea. Ahora acá tenemos la cirugía. Seguimos hablando de las cirugías preprotésicas, tenemos la cirugía mucogingival. En caso de que sea necesario, pues tenemos que no realizar la plastía de estas zonas mucogingivales. Si se diera el caso de cubrir estas recesiones, si se diera el caso de que se requiere en sí insertada el caso donde no haya un buen fondo del vestíbulo, etcétera, tenemos que hacer nuestra cirugía mucogingival. Para eso, a eso se refiere esta preprotésica. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un injerto libre. Un injerto libre se ha sacado uno del paladar donante, se ha construido el lecho y se han hecho estas breves incisiones para... Bueno, continuaremos entonces. Les decía que se ha tenido que alargar en ese injerto para realizar la cirugía que nos alcance en el... Ahí tenemos. Entonces el injerto está estirado para que nos alcance a cubrir esto. Luego el tejido conectivo subepitelial para cubrir estas recesiones, tapándola con el colgajo. En este otro caso, la regeneración tisular guiada para cubrir un defecto de la furca. Aquí tenemos ya el caso de implantes. Estamos viendo acá los implantes que requieren, por decir, implantes totales o parciales. Entonces, unitarios, implantes inmediatos de la exodoncia, etcétera, necesitamos siempre realizar nuestro fortalecimiento del tejido de revestimiento. Una vez que tenemos fortalecido, recién el implantólogo puede colocar el respectivo implante. En este caso, primero se abre la incisión para abrir la zona, se expone el tejido, los implantes, y se debe hacer ahí, si es necesario, tal vez un injerto óseo, etcétera, lo que corresponda, para siempre tratar. Sabemos que en los implantes no hay espacio biológico, pero tenemos que preservar para que el tejido de protección esté siempre queratinizado para proteger la encía. En otros casos hay necesidad de hacer también la regeneración tisular guiada, como están viendo. Al abrirlo, al eliminar la membrana, vemos ahí, y nosotros tenemos ya buena regeneración del tejido óseo. El alargamiento de coronaria o el restablecimiento del espacio biológico. El objetivo que es conseguir suficiente estructura dentaria sana para una buena retención de la futura restauración sin alterar el espacio biológico de inserción. Está reiterando acá, está resumiendo todo lo que hemos hablado en los anteriores diapositivos. Las indicaciones, ese era el objetivo. Las indicaciones es siempre que exista la necesidad de tallar un diente para recibir una corona, las medidas clínicas y radiográficas nos permiten determinar si el margen del tallado
En algunas superficies del diente se localiza a menos de 3 milímetros de la cresta ósea alveolar. Hemos indicado esos 3 milímetros famosos en relación con el margen gingival. Aquí tenemos que este autor, Díaz y colaboradores, que como las caries localizadas subgingivalmente muy próximas invadiendo el surco. Hemos indicado eso. Luego, sustitución de prótesis o restauraciones cuyos márgenes están localizados subgingivalmente. Hemos hablado también de eso. Luego, fracturas dentales invadiendo los espacios biológicos. Hemos hablado también de eso. Exposición de las superficies dentales para aislamiento absoluto también. Y finalmente, perforaciones endodónticas que estén cerca al surco gingival. Ahí sí es que hay perforaciones endodónticas, entonces se tiene nomás que hacer el alargamiento coronario. Aquí estamos viendo las hiperplasias gingivales, o las indicaciones son las hiperplasias, las coronas clínicas cortas, fracturas dentarias subgingivales, caries subgingivales, perforaciones, reabsorciones radiculares externas, dientes no erupcionados, erupción pasiva tardía. Todo lo que hemos indicado prácticamente, simplemente agregando estos dos, que serían las indicaciones para el alargamiento. Entonces, esto no tiene nada para hacer el alargamiento, para que mediante ortodoncia se pueda hacer la erupción, también cuando es una erupción pasiva tardía, mediante la ortodoncia. Aquí estamos viendo lo que les indicaba. Hay una caries, una destrucción de esto, estamos cerca entonces lo que se hace, el levantamiento de colgajo, la osteotomía con una fresa y la reposición dándole el espacio de tal manera que la restauración queda, ustedes están viendo ya, supragingival, pero respetando siempre que la pieza vecina no sea afectada en la osteotomía. Estamos viendo lo que hemos visto en el caso anterior, se hace el alargamiento, el levantamiento de colgajo, alargamiento, y estas piezas pueden servir ya como pilares para restauración. El espacio biológico lo hemos migrado apicalmente y hemos dado el margen que requiere de los 3 milímetros y el tejido duro mínimamente de 1 milímetro. Aquí las limitaciones, exposiciones, todo lo que hemos visto hace rato, está resumiéndose aquí, el valor estratégico y la posición de la arcada del diente, necesidad restaurativa posterior, todas esas son limitaciones, consideraciones estéticas y fonéticas también. Luego la oclusión, también tenemos que tomar en cuenta para evitarnos o indicar el alargamiento coronario. La higiene oral posterior también tiene que ser correcta. Si es que no hay buena higiene oral, estaríamos contraindicando el alargamiento. Finalmente, la presencia de encía queratinizada. Debemos garantizar siempre que haya encía queratinizada para una buena salud del periodonto de protección. Aquí estamos viendo las ventajas. Se obtiene una mejor retención clínica para colocar una corona o para servir de pilar de puente. Luego otra, evita colocación de márgenes subgingivales, haciendo el alargamiento coronario como hemos visto en la anterior diapositiva. Facilitar la higiene oral. Nosotros tenemos que hacer el alargamiento con ese objetivo, con esa ventaja que tenemos. Luego la posibilidad mayor duración del tratamiento restaurador y del diente. Las desventajas, alteración de la proporción corona radicular. Entonces tenemos que tomar en cuenta el largo de la raíz con el largo de la corona. Esa alteración nos hace que sea una desventaja. Luego, los dientes adyacentes también tienen soporte óseo. Lo que les decía, si aquí se hace, tenemos que evitar que en este otro diente sea afectada el alargamiento por la osteotomía. Es una desventaja. Y finalmente, las raíces tienen menor diámetro que la corona. Esas son las grandes desventajas que tenemos para realizar el alargamiento. El tratamiento periodontal quirúrgico en rehabilitación oral estética es un reporte de un caso clínico. Esto quiero que vean ustedes. La rehabilitación de dientes que presentan grandes desgastes por atrición, erosión o abfracción tiene como objetivo devolver la función y la estética comprometida. En muchos casos es necesario realizar tratamientos periodontales quirúrgicos previos, etcétera, lo que hemos hablado, lo que hemos indicado. Si se da el caso de hacer necesario, se debe hacer para esto. Y lo que les he indicado también, se debe hacer siempre osteotomía para recuperar la dimensión vertical y la pérdida
de restauraciones, a través de restauraciones provisionales, lo que les he indicado hace rato, hace unos instantes. Acá tenemos un caso, por ejemplo, un paciente. Si ustedes se fijan, el estado inicial, cómo está el paciente, cómo se ha perdido la altura, miren la encía, prácticamente el incisal está chocando con la encía. Luego en boca abierta están viendo ustedes cómo hay un gran desgaste por atrición, un gran desgaste. Se hace la medición con un periodontómetro, el encerado diagnóstico, perdón, lo que hacemos en un modelo, lo que estamos pretendiendo recuperar. Entonces todo esto están viendo que es un caso específico para el tratamiento que estamos hablando. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? También ustedes, aquí ya es quirúrgico. Se hace una incisión para eliminación de esto, una incisión de más o menos 45 grados en relación a la pieza dentaria, a unos 2 milímetros del margen gingival, otra incisión en el surco gingival. Están viendo ya ustedes acá cómo se tiene que realizar la separación de este tejido, el tejido que está la encía insertada, y eliminación de este collarete. También ustedes se ha hecho una remoción. En este caso, más o menos, se trataría que el Wittmann modificado. Esto no va más allá de la línea mucogingival. Entonces, también ustedes cómo se libera y finalmente con una cureta se elimina todo todo ese collarete y tener expuestas las piezas. Están viendo acá ya teniendo expuestas, viendo ustedes cómo el largo de las coronas tiene nomás que haber una migración de la adherencia epitelial. También ustedes acá con una fresita, hacer completamente lenta, suave y con bastante irrigación, con suerito fisiológico, hacer la osteotomía u osteoplastía. Levantamos también ustedes cómo se está la medida que está realizándose el desgaste, de tejido óseo, el remodelado óseo, etcétera. También acá cómo se mide, y acá estamos viendo los 4 milímetros que tenemos acá con relación luego a la reposición del colgajo. Se ha puesto el colgajo y se ha logrado el alargamiento que hemos visto con relación a la anterior. Fíjense ustedes cómo estaba y cómo se logra recuperar la distancia. Las fibras del epitelio de unión y las fibras colágenas de los tejidos gingivales forman el espacio virológico. Estamos reiterando esto, cuya distancia puede variar entre diferentes dientes, entre diferentes individuos. Idealmente, la distancia en el término de una restauración está siendo acá de 3 a 4 milímetros. Todo lo que hemos hablado está resumiendo en este caso específico que estamos viendo. Y lo que les decía, prótesis temporaria. Con esto estamos haciendo que la encía que hemos incidido. Se han eliminado los puntos después de la sutura y se confeccionó esta prótesis provisional, dándole la forma que deseamos para que la encía cicatrice de esa manera. Y finalmente, una vez cicatrizada la encía, nosotros ya se ha recuperado el espacio. ¿Se acuerdan cómo estaba inicialmente? Estaba chocando con estas encías. Entonces, se logró recuperar la altura de la oclusión y la recuperación de la encía. Todo eso están viendo ustedes con un procedimiento un poquito, digamos, complejo, pero muy efectivo. Finalmente, este autor plantea que la madurez de los tejidos periodontales es alcanzada en un periodo de 40 a 60 días posterior a la cirugía. Como hemos dicho, 2 meses necesitamos con la vida de restauraciones provisorias. En esos 2 meses es cuando se está remodelando la encía, tal como nosotros lo hemos planificado, tal como queremos, y esto contribuye considerablemente al resultado final. Una vez que hemos logrado con la prótesis provisional, entonces ahí nosotros tomaremos las impresiones y la restauración respectiva. Conclusión: los procedimientos quirúrgicos periodontales son muy importantes para la rehabilitación protésica siempre y cuando sean bien indicados, determinando una nueva distancia del espacio biológico o restablecimiento del mismo. O sea, tienen que tomar en cuenta siempre el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento tienen que ser bien realizados. Un diagnóstico inteligente
excelente pronóstico y un excelente plan de tratamiento. Diferentes estudios han demostrado, bueno, primero que es posible la pobre adaptación marginal, la localización de márgenes gingivales intraclaviculares profundos 2, las superficies rugosas de las restauraciones 3 y las restauraciones sobre contorneadas 4. Pueden contribuir todas estas a inflamación, pérdida de inserción, profundidad de sondaje y pérdida ósea. Acá tenemos nosotros la inflamación gingival asociada a una corona subgingival. ¿Por qué es esto? Les estoy reiterando que es una planificación de tratamiento. Puede ser sobreextendida, un hombro sobreextendido de la restauración, o puede ser que haya invadido el espacio biológico. Cuando al paciente se le coloca eso, el paciente se va contento, feliz, pero los problemas son posteriores. Cuando se presentan incluso a la recesión gingival, como está indicando acá, posterior a la cementación de prótesis. También acá una recesión, y esto ya es otro problema mayor cuando el paciente acudió a consulta. Estas son las radiografías donde la pérdida ósea es relacionada con la restauración subgingival. Malas restauraciones, se da pérdida ósea y lógicamente puede llevar a una pérdida de la pieza dentaria. Consideraciones periodontales para las restauraciones dentales cerámicas adhesivas, aspectos claves de evitar. Aquí vamos a ver otro casito brevemente de esta autora, Marisela Lobo. También ven ustedes ahí cómo las piezas tienen las gingivitis asociadas a restauraciones indirectas. Esta es bonita estéticamente, pero fíjense cómo está quedando posteriormente la encía. Estas requieren su tratamiento respectivo. Al respecto, periodontal clínico significa el respeto periodontal clínico, lo que estamos hablando, preservar el espacio biológico, optimizar el perfil de emergencia y el contorno. Todo lo que están viendo ustedes es el respeto al periodontal clínico, de lo que hemos hablado en este tema. Perdón que yo no les repita mucho, esto lo van a leer ustedes, pero el factor tiempo no me permite, ¿no? Ustedes tienen otra actividad ya a las 9. Estamos viendo acá, entonces, ¿qué es lo que se...? Aquí están los signos clásicos de la inflamación. Enrojecimiento, calor, tumor, rubor, exudado y dolor. Entonces, están viendo acá, estéticamente muy bonita la restauración esta, pero después de restauración se estudian todos los síntomas de la inflamación. 4 síntomas, y en el periodontalmente se agrega el quinto síntoma, que es el sangrado. Toda inflamación tiene enrojecimiento, calor, tumor, exudado y dolor. Entonces, están viendo acá ¿qué se hace? Al destapar, ahí pueden ver ustedes una desadaptación, un hombro. Lo que estaba debajo de esta zona, aparentemente bien, pero se observa esto. La acumulación, tal vez esto puede ser cemento, exceso del cemento, puede ser ya una introducción del irritante local, iniciación de un cálculo ya sobre la restauración. Es lo que está ocasionando esto, y si se deja, va a venir la recesión consecuente, luego la resorción y la pérdida de la pieza. Esa sería la situación final de esto si no lo tratamos. Entonces, ¿qué corresponde acá? Lamentablemente el espacio biológico migrado, y estamos tratando de una pieza anterior. Estéticamente y funcionalmente tenemos que ver cómo tratarlo esto. Eso sería todo lo que teníamos en este tema. Ojalá me hayan entendido. Van a disculpar que haya volado con el desarrollo del tema, pero